Hola, soy Rosie, no leo sagas. Aunque el día de hoy les voy a hablar del segundo libro de una saga. Así es, y es que si ustedes han visto dos videos anteriores, les hablé de Ángeles y Demonios por Dan Brown. Ahí mismo en ese video les comenté que yo empecé a leer estos libros gracias a un familiar que me los prestó. Nada más me prestó 2 libros, así es que este es el segundo que leí de la saga y es El Código Da Vinci de Dan Brown. Así es que yo creo que de la saga de Robert Landon son los únicos que estaré leyendo. Quiero empezar por algo un poquito controversial, por decirlo de alguna manera, y es que tenemos esta creencia de que El Código Da Vinci fue el primer libro de la saga, de la trilogía original, seguido por Ángeles y Demonios, cuando la realidad es que el primero es Ángeles y Demonios, el segundo es El Código Da Vinci y el tercer libro es Inferno. Para muestra un botón, dirían las señoras, pero justamente en la página 19 del Código Da Vinci tenemos a Robert Landon en una situación un poco penosa porque él está en un congreso, él va a exponer acerca de su área de especialidad, ¿no? Secta, simbología, religión, que tiene que ver uno con lo otro. Y cuando la presentadora de ese evento lo presenta, vaya la redundancia, saca un reportaje de una revista donde le echan muchas flores a Robert Landon y él se apena muchísimo. Aquí mismo tenemos un pequeño párrafo y dice: y la negativa del señor Landon a hacer declaraciones públicas sobre su atípico papel en el cónclave del Vaticano del año pasado no hace sino darle más puntos en nuestro fascinómetro particular. Asimismo, si nos vamos a la página 28, tenemos esta bella referencia. A mano derecha, el perfil iluminado de la Torre Eiffel apuntando hacia el cielo. Al verla pensó en Vittoria y recordó la alocada promesa que se habían hecho hacía un año de encontrarse cada 6 meses en algún lugar romántico del planeta. Landon sospechaba que la Torre Eiffel había formado parte de aquella lista. Era triste pensar que la última vez que la besó fue en un ruidoso aeropuerto de Roma hacía más de un año. Y hace más de un año, Vittoria y Robert Landon se conocieron en ni más ni menos que Ángeles y Demonios, el primer libro de la saga. Es por eso que me di cuenta, este libro fue el primero y este el segundo. ¿Por qué las adaptaciones están al revés? No lo sé. No sé quién tomó esa decisión ejecutiva. Bueno, dicho esto, paso a platicarles acerca de este libro, de lo que trata, si me gustó y todo lo que siempre hacemos en este bello canal. Y es que El Código Da Vinci de Dan Brown me gustó muchísimo más que Ángeles y Demonios. Siento que como segundo tomo de una saga se siente mejor escrito. Siento que tal vez a Dan Brown le llegaron ciertas críticas constructivas, las leyó, las pensó, las asimiló y las plasmó aquí. Recuerdo que en el video de Ángeles y Demonios yo les platicaba y les contaba que a mí se me hacía un libro bastante largo para lo que realmente es. Que a mi parecer y a mi modo de ver le sobraban 200 páginas. Y este, a pesar de que es un libro igual de gordito, tiene, a mi modo de ver, por supuesto, la cantidad de páginas justas que se necesitan para desarrollar toda esta historia. Es decir, siento que Dan Brown fue muchísimo más al punto, muchísimo más al grano que en el anterior libro. Sí nos envuelve en un gran misterio con muchos sospechosos, pistas y sobre todo también emprendemos este viaje junto a Robert Landon y algunos otros acompañantes de un país a otro en el mismo continente, pero lo siento muchísimo más creíble de alguna u otra manera. Aquí igual tenemos mucho acerca de arte, digo, no por nada se llama El Código Da Vinci, nos habla muchísimo acerca de Da Vinci como esta persona gran creyente de algo que la iglesia siempre ha ocultado, de lo que la iglesia nunca habla y que él en sus pinturas, en sus obras de arte siempre lo ha expuesto. Y por supuesto también nos envuelve muchísimo en lo que es la iglesia como institución
con muchas políticas, con muchas normas, reglas y muchísimos secretos que la humanidad no puede descubrir. Como dije, esta fue una aventura que me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo más que el primer libro. Así es que ahorita mismo debo admitir que aunque yo no leo sagas o las sagas que he leído han sido muy pocas, creo que esta es una de las cuales me he encariñado bastante, porque después de haber leído estos dos libros y después de haber cerrado principalmente este libro, me quedó como esas ganas de seguir leyendo, esas ganas de seguir estando en el mismo mundo, por así decirlo, que no es un mundo de fantasía, sino está en nuestro mismo mundo, mismo planeta, mismo sistema. Pero mi punto es que no quería soltar a Robert Landon, a sus aventuras, a todas estas intrigas políticas, religiosas que siempre está envuelto. Aún así, la verdad no creo continuar con la saga ni con otros libros de Dan Brown. Como escritor siento que lo hace bastante bien, como les dije la vez pasada y también se los digo en esta ocasión. Es una persona que sí se documenta bastante bien acerca de las cosas de las que habla. Por ejemplo, en este libro habla mucho del Opus Dei, una rama de la religión católica que es bastante dura y fuerte porque involucra castigos físicos en las personas que se sienten culpables de alguna u otra manera y quieren hacer una penitencia más física. En la nota del autor, Dan Brown nos dice que él ha pasado mucho tiempo estudiando al Opus Dei para no dar alguna descripción equivocada acerca de esta institución, de esta rama de la religión, así como también investigó obras de Da Vinci, el Santo Grial y otros secretos que, como dije, la Iglesia Católica no le gustaría que encontráramos. Entonces, por ese lado, Dan Brown se me hace un autor increíble que de verdad se preocupa por no escribir algo nada más por escribirlo. Claro que supongo que le mete ficción a todas estas cosas, a todos estos casos, pero siempre partiendo desde una base estudiada, comprobable y demás. Si ustedes siguen este canal, probablemente saben que yo no leo mucho thriller, que no es el género que más leo, y no sé si eso realmente tenga que ver con que me gustó muchísimo la revelación de quién es el verdadero villano, sus razones, sus motivaciones. Es que de verdad yo no me lo esperaba. Cuando lo leí yo me quedé así en shock y dije, es que no puede ser. No puede ser. O sea, de verdad, yo en mi mente estaba pensando y estaba esperando conforme pasaba las páginas que en cualquier momento nos dijeran que había habido un error o que se estaban malinterpretando las cosas, o incluso pensé en este recurso que a veces se usa bastante, que es el de el gemelo malvado, porque es que de verdad yo no me esperaba que el villano de la historia fuera quien es, y me sorprendió muchísimo. También el conocer un poco a Leonardo da Vinci desde los ojos de Dan Brown y por lo mismo desde los ojos de Robert Landon se me hizo algo increíble. Creo que en la escuela siempre nos hablan de Da Vinci, el genio que era, las obras de arte que hizo y todo esto que nos dio a la humanidad, pero muy pocas veces se habla como de su vida más personal, y en este caso pues hasta me fui enterando de que Da Vinci era homosexual y que era perseguido por la iglesia, y pues desde entonces tenía haters, no por sus obras de arte sino por su orientación sexual. En esta ocasión no tengo nada que decir acerca de la estética del libro, es un libro bastante X. La verdad es que ahora sí no tiene nada de nada. Lo único que les puedo comentar es que algunos capítulos, como en el libro anterior, son bastante cortos, algunos duran 1 o 2 páginas y eso se agradece muchísimo porque, pues como dije, es un libro gordito.
Aún así solo tengo dos quejas acerca de este libro. Una sí es queja del libro y la otra es un poquito más hacia Dan Brown y hacia este personaje de Robert Landon. Y es que siento que lo quiere hacer un poquito como James Bond o como el personaje de Misión Imposible, en el sentido de que por alguna extraña razón Dan Brown hace que Robert Landon se enamore, entre muchas comillas, porque no creo que eso sea amor, de la protagonista femenina. Pasó en Ángeles y Demonios, que como dije, al final sí tiene algo que ver con Victoria, que aparte hay una diferencia de edad, pero bueno, Victoria es una mujer hecha y derecha y pues en eso no tenemos problema. Pero como que su historia aquí queda inconclusa, como que su historia aquí queda muy velada, en eso termina, literalmente de eso va el último capítulo, en que se quedan a pasar la noche juntos. Y como les leí en las primeras páginas de este libro, Robert Landon la extraña, no la ha visto desde hace un año, pero la extraña, la piensa, la añora, la recuerda, todo, ¿no? No sabe cuándo la va a volver a ver, no sabe siquiera si se van a volver a ver, pero el personaje femenino de esta historia, Sophie, termina por caer un poquito, darse un besito con Robert Landon casi al final de este libro. Y eso es algo que no me gusta, porque siempre debe de haber romance cuando la historia per se no lo necesita. Porque yo creo que aquí en estos libros no necesitamos el ingrediente del romance, porque realmente no se trata de eso. Además de que los personajes en sí conviven muy poco tiempo, entonces tampoco se me hace muy creíble que a pesar de que convivan unos 5 días, realmente ni siquiera eso, ¿no? Porque en Ángeles y Demonios te dicen que todo pasó en 24 horas. En 24 horas no conoces a una persona y no te enamoras de una persona. Y aquí, pues no sé, creo que igual pasa en 2 días, toda la historia en 3 días. Pero pues aún así, Sophie y Robert son personas que se acaban de conocer y terminan teniendo un crush el uno con el otro. Me alegra que las cosas no hayan pasado a más que a un beso, pero aún así se me hace algo muy extraño. Afortunadamente en las dos adaptaciones no pasa esto. En las dos adaptaciones Robert Landon no tiene ningún tipo de interacción física sexual de atracción con ninguna de las protagonistas, y eso lo agradezco muchísimo. La segunda queja que tengo que dar acerca de este libro es una escena que me pareció demasiado incómoda, demasiado fuera de lugar, demasiado. Resulta que Robert Landon decide que su conocimiento acerca de un tópico en específico, o sea, el Santo Grial, que es lo que envuelve toda la trama de la historia, no es tan grande, no es tan vasto. Y recuerda que tiene un amigo en Francia, porque para este punto de la historia estamos en París. Recuerda que tiene un amigo, es un apasionado conocedor del Santo Grial. Entonces convence a Sophie de ir a verlo. La parte incómoda viene por ahí de la página 285 en esta gran versión de Umbriel, donde tenemos o sea, se los voy a leer y ustedes me dicen qué opinan. Dice: me gustaría que le explicaras a la señorita Nouveau la verdadera naturaleza del Santo Grial. Teabing pareció sorprendido. ¿Cómo? ¿No la conoce? Landon negó con la cabeza. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sir Late era casi obscena. Robert, ¿me has traído a una virgen? Landon le guiñó un ojo a Sophie. Virgen es como los apasionados del Grial llaman a quien no han oído nunca su verdadera historia. Teabing miró a Sophie impaciente. ¿Qué es lo que sabe exactamente? Sophie se dispone a contarle lo mucho que sabe del Santo Grial en esos momentos, y sucede esto. Y eso es todo. Teabing le dedicó a Landon una mirada escandalizada. Robert, yo creía que eras un caballero. Le has escatimado el clímax.
Lo sé, me ha parecido que a lo mejor juntos tú y yo podríamos... Por lo visto, le pareció que aquel símil ya había llegado demasiado lejos y se detuvo. Tevin ya había vuelto a clavar en Sophie su penetrante mirada. Es usted una virgen del Grial, querida, y créame, no olvidará nunca su primera vez. Qué escena más horrible e incómoda, siento yo. O sea, es que no me gustaría ser Sophie en medio de dos señores haciendo referencias sexuales acerca de un tema académico al que quiero llegar, investigar, saber, conocer. De ahí en fuera no hay nada en este libro de lo que yo me pudiera quejar. Como dije, es una historia que me gustó muchísimo. El que hablen del Santo Grial, yo siendo una católica desde chiquita, justo no conocía la historia del Santo Grial. Obviamente no es algo que te enseñen en el colegio, no es algo que te enseñen en clases de catequesis, porque como dice Robert Landon, no hay manera de que a la iglesia eso le beneficie, de que la iglesia sepa quién es el Santo Grial, porque justamente Sophie le dice que ella cree que el Santo Grial es la copa de la cual Jesús tomó vino y lo repartió entre sus apóstoles en la última cena, y entonces te cuentan que el Santo Grial más bien es una persona muy unida a Cristo, con la que tuvo descendencia, y que esa descendencia ha sido bastante estudiada tanto por los guardianes del Santo Grial como por la Iglesia Católica, para estar ambos pendientes de esa descendencia, no con el mismo objetivo, porque para la Iglesia Católica es un destruirlos, para destruir la evidencia que Cristo era un ser mortal como tú, como yo, como todos los seres humanos, no era un ser divino como se nos ha hecho creer. Tenía esposa y por lo mismo tuvo descendencia. Por otro lado, los guardianes del Santo Grial pues justo tienen el conocimiento de todo esto, de quién es el Santo Grial, de toda la descendencia, de todo esto que acabo de contar, pero los van escondiendo, los van protegiendo de la misma Iglesia Católica. Ese es un gran chisme, la verdad. Es que, como les dije en el video pasado, yo había visto las adaptaciones de estos dos libros, pero no sé, o sea, yo estaba muy chiquita y no recordaba bien a bien. Y medio sí tenía como la idea de tener esta información, pero como muy a medias. O sea, es que realmente no me acordaba bien de nada. De nada, y fue una gran sorpresa leerlo en el Código Da Vinci. Otra cosa que sí me gustó muchísimo es la gran habilidad que tiene Dan Brown para hacer que sus personajes sean bastante inteligentes, y entonces se arme todo este rompecabezas que obviamente al principio de la historia está todo deshecho y todo revuelto, y poco a poco se vaya haciendo y creando una imagen muy completa, a mi parecer. Es decir, el protagonista Jack Sauner, bueno, no es protagonista, pero la persona que empieza todo esto, es decir, Jack Sauner, que es el asesinado, y esto no es spoiler porque pasa en las primeras páginas y por él se desarrolla toda la historia, tenía una gran habilidad y capacidad para crear códigos, para crear claves, y se les va enseñando a Sophie, desde que ella es niña, para que eventualmente cuando sea adulta sepa descifrarlas y saber qué es lo que él le quería decir, cuál era su intención al hacer ese tipo de cosas. Realmente a mí sí me voló la cabeza, porque nunca se me hubiera ocurrido esas claves, esos códigos, esa búsqueda del tesoro, porque al final si lo vemos así, sí es una búsqueda del tesoro que Jack Sauner le pone a Sophie y que involucra a Robert Landon de alguna u otra manera. Entonces me parece una genialidad realmente, y es algo de lo que sí me gustó muchísimo de este libro. Así es que sí se los recomiendo, y como dije al principio de este video, la verdad es que estoy bastante encariñada ya, incluso con Robert Landon, con nuestro gran protagonista.
del que pues sí, o sea, como dije en el video pasado, sí tengo mis quejas porque al final sí te lo dicen, es un señor de 40 años, 41, 42 en este libro, y aún así tiene la habilidad y la agilidad de un adolescente, pues sí está medio rarito, pero es que realmente sí me gustó la acción, el misterio, todo lo que Dan Brown nos ofrece en este libro. Y me encariñé, lo siento. Lo siento, no los hagas, pero me encariñé con esta. Les voy a fallar en cuanto a las frases más icónicas que me encontré por aquí, porque pues como les dije, es un libro prestado, obviamente no lo rayé, no le puse post-it, no nada, porque se respeta el libro ajeno. Pero se los recomiendo bastante. Ya les di 3 frases por ahí como evidencia de lo que dije. Realmente sí me gustó, o sea, es un gran libro, un libro lleno de mucho misterio y un libro lleno de muchos datos curiosos en donde te quedas como de wow, o sea, nunca había pensado. Así es que sí se los recomiendo. Les recomiendo a Dan Brown como autor y les recomiendo por lo menos los 2 primeros libros de esta saga, porque sí, son buenos, o sea, están gorditos, pero son buenos, se los recomiendo bastantillo. Para mí este es un sólido 4 estrellas. Como pueden ver, subió la calificación del primer libro. Pues nada, ya no tengo mucho que decir, así que creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Porfa, déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes han leído a Dan Brown, si han leído El Código Da Vinci o si vieron las adaptaciones. Yo los estaré leyendo y por supuesto contestando. Porfa, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. También recuerden que aquí les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y pues nada, recuerden que yo soy Rose, no les hagas, pero sí o sí les recomiendo el segundo libro de una saga por Dan Brown. Adiós.